Hay silencios que no pesan. Sin embargo, hay otros que se te quedan dentro del cuerpo. Estás delante de tu hijo adolescente, le preguntas algo sencillo, no responde. No es un portazo, no es un grito, no es un conflicto abierto. Es ese silencio que no sabes cómo leer. Y entonces empiezan las preguntas. ¿Estará bien? ¿Le pasa algo? ¿Me estoy perdiendo algo importante? ¿Debería insistir o debería parar? Muchas veces el problema no es el silencio. El problema es todo lo que se activa en el adulto cuando el silencio aparece. El miedo, la duda, la sensación de no saber si estás haciendo lo correcto. Hoy no voy a hacer mucho hincapié ni a explicarte en detalle por qué los adolescentes callan. Hoy realmente quiero quedarme en lo que ese silencio mueve en ti cuando acompañar deja de ser algo claro y empieza a ser algo incómodo. Estás escuchando El viaje de tu vida, un podcast sobre adolescencia, familia y vida adulta. El silencio no suele aparecer de golpe. Empieza a colarse poco a poco. Un día preguntas cómo le ha ido en el instituto y la respuesta es un bien, corto, sin mirada. Otro día ya no hay respuesta. Tú sigues hablando, preguntas otra cosa, intentas acercarte desde lo cotidiano y lo que encuentras al otro lado no es un rechazo explícito, pero tampoco hay una entrada. Muchos adultos describen este momento como una especie de vacío. Realmente no saben muy bien qué hacer con él, porque no es una pelea que se pueda ordenar, no es una norma que se pueda aplicar, no es algo que se pueda resolver hablando un poquito más. Es una sensación incómoda de estar delante y no saber si estorbas, si llegas tarde o si deberías retirarte. Y ahí suele activarse algo muy reconocible. El adulto empieza a vigilar, a observar gestos, a repasar conversaciones pasadas y empieza a preguntarse si ese silencio es normal o si realmente es una señal de alarma. Si está respetando un proceso o si se está desentendiendo de él. Muchas veces el conflicto no está en el adolescente. El conflicto está en la imposibilidad del adulto de saber con certeza desde dónde colocarse. Porque el silencio no da pistas claras. Y cuando no hay pistas, lo que aparece es la inquietud, una preocupación que no se va aunque todo aparentemente esté bien. No es pánico, no es angustia abierta, es una alerta de fondo, una sensación constante de estar atento, de vigilar sin querer vigilar, de estar presente sin saber muy bien desde dónde. Muchos padres dicen, yo no tengo miedo, y probablemente sea verdad, en el sentido más literal. Pero la preocupación persistente suele nacer de ahí, del miedo a no ver algo importante, del miedo a llegar tarde, del miedo a no estar cuando haga falta. No es un miedo dramático, es un miedo, diríamos, silencioso, un miedo que se cuela en forma de preguntas internas. ¿Y si hay algo que no estoy sabiendo? ¿Y si este silencio no es solo una etapa? ¿Y si debería estar haciendo algo distinto?
Este tipo de incertidumbre desgasta mucho porque no tiene un objeto claro. No hay nada concreto que resolver. No hay una acción evidente que calme. Y el adulto queda sosteniendo una inquietud difusa que no se apaga ni cuando decide hablar ni cuando decide callar. Ahí es donde acompañar empieza a sentirse pesado. No por lo que el adolescente hace, sino por lo que el adulto tiene que sostener por dentro sin poder descargarlo en ningún sitio. A veces el silencio del adolescente tampoco tiene una sola causa. No siempre responde a lo mismo. Puede tener que ver con la necesidad de separarse un poco, de tener su propio espacio, un espacio por el que no pase la mirada adulta. Otras veces aparece cuando sienten que todo lo que dicen va a ser corregido, explicado o interpretado. Hay adolescentes que callan porque no quieren sentirse interrogados. Otros porque todavía no saben cómo poner palabras a lo que les pasa sin sentirse expuestos. Y a veces el silencio no es una señal clara, ni un mensaje cifrado, ni una estrategia consciente. Es simplemente la forma que encuentran de proteger algo que aún no saben cómo compartir. El problema aparece cuando el adulto necesita que ese silencio signifique algo concreto. Cuando necesita saber si es normal, si es peligroso, si es un error suyo o una alarma. Ahí el foco deja de estar en el adolescente y se coloca sin darnos cuenta en la inquietud adulta. En la inquietud adulta que pide certezas. En estos momentos, más que encontrar la respuesta correcta, suele ser necesario recolocarse internamente. No para dejar de sentir inquietud, sino para que esa inquietud no sea quien decide. Hay una forma de estar que muchos adultos encuentran más sostenible cuando este silencio aparece. Y normalmente consiste en no insistir para calmarse a ellos mismos, pero tampoco es desaparecer para no molestar. Es quedarse cerca sin invadir, seguir disponible sin exigir. A veces eso implica sostener conversaciones muy cortas, frases simples, presencia clara. El adolescente no responde, no te mira. Tú directamente no llenas ese espacio. Podrías, por ejemplo, decirle, si luego te apetece decirme algo, te escucho. Silencio otra vez. Perfecto, no añades nada más, no preguntas, no explicas, te quedas unos segundos y te vas. En este caso, por ejemplo, al salir, ya no piensas esto no ha servido para nada. Piensas el vínculo ha quedado dicho, aunque no haya sido usado. Para el adulto, esta forma de estar no suele ser cómoda, porque no ofrece confirmación, no da la tranquilidad de he hecho algo. Obliga más bien a confiar en el proceso que en el control. Y eso pide algo difícil. Pide sostener la propia inquietud sin descargarla. Pide no convertir cada silencio en una urgencia. Pide no pedirle al adolescente que calme la inquietud del adulto.
Y a veces acompañar pues consiste en eso, en no añadir más ruido cuando lo que toca es presencia, en seguir ahí aunque no haya respuesta inmediata. No porque sepas que es lo correcto, sino porque es lo que puedes sostener sin dejar de ser adulto. No todo silencio pide ser interpretado. No todo silencio necesita una reacción. A veces, lo más difícil no es acompañar al adolescente, sino sostener el propio lugar cuando no hay confirmación externa. Cuando nadie te dice si vas bien, si deberías insistir más o si deberías retirarte. Ese lugar no suele ser cómodo, pero es un lugar adulto. Un lugar desde el que no se huye, no se invade y no se exige alivio rápido. Quizá acompañar en estos momentos no consiste en entenderlo todo, sino más bien en no traicionarte en la forma en que estás presente. En no actuar solo para calmar la inquietud, en no desaparecer para dejar de sentirla. Seguir ahí, con dudas, con incomodidad, con límites internos, no como una garantía, sino como una elección consciente. Y a veces eso también es cuidar.